Mi nombre es Samuel Ricardo Camacho Pereira, del grado 12 de la Institución Educativa El Progreso. El video que verán a continuación es del área de matemáticas y el contenido que verán es el teorema del seno. En el video estará un poco de historia, un poco de... Vamos a demostrar el teorema y vamos a hacer dos ejercicios prácticos. Hice las gráficas con el software GeoGebra. Ahora vamos a pasar a la computadora. La ley de los senos está en realidad basada en Regiomontanus y en sus soluciones de triángulos rectángulos en el libro 4. Y estas soluciones fueron a su vez las bases de las soluciones de los triángulos generales. Regiomontanus fue un matemático alemán del siglo XV. Dato curioso, él no se llamaba Regiomontanus, se llamaba Johann Müller, por su nombre de pila. Es más conocido por Regiomontanus, ya que es la traducción del pueblo de donde él nació. Consideremos un triángulo cualquiera. ¿Para qué vamos a considerar un triángulo cualquiera? De este modo vamos a poder demostrar el teorema del seno. Consideremos la altura de los vértices A y su lado opuesto A minúscula. Bueno, aquí vamos a cortar el triángulo en dos. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo cualquiera, no tenemos un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos un triángulo rectángulo. Pero vamos a hacerlo con dos. Entonces, agarramos y cortamos el triángulo en dos por la altura. Ese corte es de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que los dos triángulos que salen son de 90 grados. Ahora consideremos las razones de los ángulos B y C, que tienen como lado opuesto la altura h sub 1. Entonces, acá nos situamos en B. Y entonces vamos a mirar hacia el frente y tenemos a h sub 1. Y nos situamos en C y tenemos como lado opuesto a h sub 1. Por eso dice, consideremos las razones de los ángulos B y C. Bueno, aquí estamos demostrando el teorema. Consideremos un triángulo cualquiera. Seno de B es igual a h sub 1 sobre C. Y seno de C es igual a h sub 1 sobre B. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seno de B, que es el ángulo B, que nos dijeron que consideremos los ángulos B y C. Acá tenemos los senos de B y C. Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? Bueno, acá solo vamos a usar seno y solo seno. Entonces, resulta que acá vamos a usar el seno. ¿Cuál es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de B? H1. ¿Y cuál es la hipotenusa de B? C. ¿Cuál es la hipotenusa de B? B. ¿Y cuál es el lado opuesto? H1. Y ahí está. Entonces, despejamos en ambas ecuaciones, porque ya eso es una ecuación, en la altura de H1. O sea, vamos a dejar a H una sola. Y entonces tenemos que pasar a C que está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado, a donde está el seno. Igual con la B, con la B. Bien, ya despejamos a la H1 y nos damos cuenta que en las dos ecuaciones nos da H1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por transitividad de la igualdad, tenemos que C seno de B es igual a B seno de C. Pasando B y C dividiendo al otro lado, nos queda seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Lado B, lado C, ángulo B, ángulo del seno B, que cuando dice seno es un ángulo. Eso nunca se lo olvide. Siempre que uno dice seno, tangente de algo, ese algo es un ángulo. Para la igualdad que falta,
Para la igualdad que falta, consideremos la altura que va del vórtice B al lado opuesto B. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos que cortar el triángulo otra vez. Bueno, olvidémonos de la última vez que la cortamos. Ahora vamos a hacer dos triángulos diferentes. ¿Por qué? Porque ya tenemos a A y a B. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, no. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a cortar de nuevo el triángulo por la mitad y pero ahora desde el ángulo B al lado B con un ángulo de 90 grados para que pueda ser un triángulo rectángulo ambos triángulos que van a salir. Entonces, consideremos las razones del ángulo A y C. ¿Por qué? Porque están opuestos a la altura B2 y seguimos un procedimiento analógico para lograr obtener finalmente seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B, que es igual a seno de C sobre C. O equivalente, A sobre seno de A, que es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. ¿Por qué? Porque es equivalente, porque son los inversos. Y los inversos son y existe una ley que es que si yo tengo dos números, sus inversos son iguales. Esa ley quiere decir que son equivalentes. Ejercicio de aplicación del teorema del seno. Sara y Manolo quieren saber a qué distancia se encuentra un castillo que está en la orilla opuesta de un río. Se colocan a 100 centímetros de distancia el uno del otro y consideran el triángulo en cuyos vértices están cada uno de los dos y el castillo. El ángulo correspondiente al vértice en el que está Sara es de 25 grados y el ángulo del vértice en el que está Manolo es de 140 grados. ¿A qué distancia se encuentra? Bien, en el ejercicio nos dicen que a qué distancia se encuentra Manolo y Sara del Castillo. Bueno, la distancia es X y de Sara y en Manolo es Y. Bueno, pero ya nos dieron la distancia entre Sara y Manolo, que son 100 centímetros. Y nos dieron el ángulo que está Sara del Castillo y también Manolo. ¿Cierto? Es que está, o sea, el ángulo de abertura que hay entre Sara y el Castillo y Sara y Manolo. Y el ángulo que se forma entre Manolo y Sara y Manolo y Castillo. Entonces, ya tenemos cuánto vale S, que es 25 grados, y cuánto vale M. Por ende, si restamos, si sumamos 25 más 140 y lo restamos entre 180, obtenemos AC, que es el castillo, el ángulo del castillo. Bueno, el ángulo del castillo es igual a 15 grados, ¿sí? Y ahora nos dicen, apliquemos el teorema del seno para los ángulos M y C. ¿Por qué los ángulos M y C? Porque yo quiero encontrar la distancia X, que es la distancia de la separación entre el castillo y Sara. ¿Por qué vamos a usar este? Porque resulta que C sabemos cuál es el ángulo y sabemos cuál es su lado opuesto. M sabemos cuánto vale M, pero lo único que no sabemos es cuánto vale el lado opuesto, que es X. Entonces, para poder utilizar el teorema del seno, tenemos que tener dos ángulos y tener una sola incógnita. O sea, dos ángulos, un lado y una sola incógnita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos X sobre seno de M, que sabemos cuánto es, que es 140, y 100 centímetros, que es el opuesto, el cateto opuesto de C,
es 100 centímetros. Y tenemos a seno de C, que sabemos cuánto vale. ¿Por qué? Porque podemos restar 140 y, y 25. Estos dos se restan a 180 y nos da el resultado de C, que es 15 grados. Sustituimos y despejamos x para obtener x es igual a seno de 40 grados sobre 100 centímetros sobre seno de 15 grados, que es igual a 248.35 centímetros. Esa es la distancia a la que está Sara del Castillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Manolo? Bueno, resulta que vamos a utilizar los ángulos C y S. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos los datos de C, cuánto vale el ángulo C y cuánto vale el lado opuesto a C. Y sabemos cuánto vale S y queremos encontrar el lado opuesto de S. Entonces, ya tenemos dos ángulos que conocemos y un lado, y queremos encontrar el otro. Así es como funciona la ley del seno. No puedo tener dos incógnitas, porque si no, no nos funciona y no vamos a conseguir nada. Bien, entonces aplicamos el teorema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sustituimos. Y es igual. Sustituimos. Y sobre seno de S es igual a 100 centímetros sobre seno de C. Sustituimos y despejamos para obtener que Y es igual a seno de 25 sobre 100 centímetros sobre seno de 15, que es igual a 163.59 grados. 29 centímetros. Esa es la distancia que está Manolo del Castillo. Ejercicio de aplicación del teorema de seno. Para medir la altura de una montaña AB, nos hemos situado en los puntos C y D distantes entre sí por 250 metros y hemos tomado las siguientes medidas que muestra el gráfico adjunto. Calcular la altura de la montaña. Bien, en el gráfico nos aparecen los puntos ya mencionados en el enunciado del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con esos puntos? Bueno, nos dicen cuánto valen, o sea, nos dicen los ángulos y tenemos un lado. Bien, ¿cómo vamos a resolverlo? Necesitamos encontrar el cateto opuesto de C. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto de C es el cateto que es recto, o sea, la altura de la montaña. Y tenemos un triángulo o sea, aquí tenemos dos triángulos que están divididos por la mitad. O sea, dos triángulos y que fueron un triángulo que fue dividido. Y entonces, cuando él se dividió, tenemos que uno de los triángulos tiene 60, uno de los ángulos de C es de 60. Y el otro lado del ángulo, que también es C, tiene 65 grados. Tenemos que D vale 80 y la distancia entre C y D es de 150 metros, como dijo el enunciado. Entonces, ¿qué necesitamos obtener nosotros? Necesitamos el segmento CB. ¿Por qué? Porque si obtenemos el segmento CB, podemos obtener el segmento AB. Y ese es el que yo necesito para saber cuál es la altura. Entonces, denotamos el segmento BC con la letra D para por el opuesto del ángulo D.
y el segmento BD con la letra C por el opuesto del ángulo C. Entonces, aplicamos el teorema del seno en el triángulo BCD, que es el triángulo que está más alejadito de la montaña, para los ángulos BD, como dije en la explicación, que vamos a utilizar el ángulo BD para poder conseguir el lado CB. Entonces, ponemos el teorema. Pero ahora como vamos a encontrar lados, es más fácil que pongamos los lados arriba. Entonces, B sobre seno de B, D sobre seno de D es igual a B sobre seno de B. Ahora sustituimos y nos da, tenemos que encontrar el ángulo de B. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, resulta que ya tenemos dos ángulos. Como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que restar esos dos ángulos a 180. El resultado es 35. Sustituimos y despejamos D para obtener D seno de 80 grados sobre 150 metros sobre seno de 35. Y esto es igual a 429.24 metros. Ese es el resultado de el segmento BC, o sea, la hipotenusa de lo que nosotros queremos encontrar, que es el segmento AB. Bueno, entonces ahora en el triángulo AB, como ya tenemos la hipotenusa, podemos encontrar el otro lado. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, resulta que podemos utilizar la aplicación de las razones trigonométricas. Entonces, el cateto opuesto de la altura ahora debemos sustituir y despejamos a AB para poder encontrar D seno de 60, que es igual a 400, que es igual a 429.40, que es igual a 429.24 metros por seno de 60, que eso es igual a 371 metros punto 73 metros, que eso es igual a 371.73 metros. Esa es la altura de la montaña. Muchas gracias.